Dios te bendiga en este día. Damos la honra a el que vive y permanece para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hace muchos años, Jesucristo murió como hombre, en carne, murió, pero Jesucristo da una sorpresa y resucita. El por qué Jesucristo muere y Dios lo manda a la tierra para perdonar vuestros pecados de la humanidad. Dios mandó a un hombre a morir a la tierra, a su Hijo desde los cielos, por mi pecado, por tu pecado, pero somos tan mal agradecidos que no sabemos valorar lo que Dios hace y lo que Cristo hace. Que Dios los proteja, que Dios los cuide. Y leamos la Biblia, Primera de Corintios 15, en el versículo 1, dice que si nosotros hemos creído el Evangelio tal como los predicó, Pablo habla, como los predicó el Señor, también Jesucristo los predicó. Esa los salvará, y si no, pues no hemos creído. Si hemos creído en ella y estamos viviendo como Dios manda, hemos creído en su palabra, y si no, hemos querido a nuestro Señor en vano. Por cual en el versículo 3 dice que Jesucristo murió por vuestros pecados. Murió por mí y por ti. Y resucitó de entre medio de los muertos. De medio de los muertos resucitó Jesucristo. Donde hay un montón de muertos, se levantó de la tumba y venció la muerte. Cuando Jesucristo venció la muerte, en la Biblia nos enseña por cual Jesucristo habla, donde le dijo a los tres que estaban ahí, eran tres. Y primero, cuando Jesucristo venía, en Lucas 23, pueden ver este mensaje que les estoy hablando, en Lucas 23, donde Jesucristo lo traían ya arreado para, ¿cómo se llama? Ahí mismo en la Biblia te dice en qué ciudad. Encontraron un hombre que iba cargado con una cruz. Lo pararon a ese hombre y le pusieron la cruz a mi Señor Jesucristo, a nuestro pastor de los pastores. Y ahí podemos ver que Jesucristo carga la cruz. Cuando Él carga la cruz, miramos que el pueblo y las mujeres, todo, lo seguían y lloraban. Y Él decía: no lloren, lloren por vuestros hijos. Por vuestros hijos lloren. Y por ustedes mismos también. O sea, como Dios le dice al pueblo que no lloren por Él. Porque Él ya lo había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿y quién creía? Nadie creía. Incluso Pedro lo negó 3 veces. ¿Tú conoces a este hombre? Y le dijo Pedro: no, yo no sé ni lo que estás hablando. Le dijo los que leyeron: sí, él es uno de ellos. No, yo no, le decía Pedro. Lo negó 3 veces. Pero Jesucristo lo perdona. Lo perdonó
cuando resucitó y se les presentó, dice, a un hombre llamado, no me recuerdo cómo se llamaba, pero sí sé que les presentó a los 12 apóstoles. Y dice que se le presentó a 500 personas, a más de 500 personas se le presentó. Y imagínense un hombre que haya muerto, que les haya dicho antes que es el Hijo de Dios, que el que crea en él, aunque muera, vivirá. Donde él tocaba con su mano, con su manto que tocara a la persona, era sanado, con solo mirarlo, y se sanaba de las terribles enfermedades que había en esa época. Pero no creyeron en él. Porque de tal manera Dios amó al mundo, mandó a su único hijo para que todo aquel en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves cómo está la palabra? No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa alma no se pierde, el que cree en Cristo Jesús, el que cree que Él murió por nosotros y que murió y resucitó al tercer día y se fue y dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo esté también vosotros estaréis. ¿Ah? Vosotros estaréis, yo regreso, yo vengo por ustedes, dijo. Es por ti, por mí, por todos. Pero estar firme, porque Él viene por una iglesia pura, sin mancha. Porque como les estaba diciendo ayer en una pequeña predicación de 14 minutos que yo hice, que allá en el cielo no entra basura del diablo, solo entra los que están caminando derechos en este mundo, en esta tierra. Si tú caminas torcido, te vas a perder. Si caminas derecho conforme la Escritura te enseña, encontraré salvación en ella. Dice el libro de Jeremías, los libros de Jeremías, dice, escudriñad la Escritura, porque en ella está la salvación. En ella está la salvación. Escudriñad la Escritura, porque en ella encontraréis muchas palabras que Dios dejó. ¿De qué te sirve que tú creas en Dios y si no crees en Jesús, o no creíste en Jehová, o crees en Cristo y crees en Dios? Si yo creo en Dios y no creo en Cristo, o si creo en Cristo y no creo en Dios, es mejor, más vale que un ciego. O sea, soy un ciego. Voy al infierno, derechito voy al infierno, porque no estoy creyendo en los tres: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová, el Rey de Reyes. ¿Ah? Entonces, tratar de vivir en santidad, el hecho que la gente te diga, tú eres pecador, tú no eres santo. No somos santos porque no hemos muerto todavía. Yo no he muerto. Cuando yo me muera y sea con vestiduras blancas, santas, allí donde voy a ser un santo. Pero aquí tenemos que tratar de no andar masticando el pecado, porque si masticamos el pecado, el hecho que yo te exhorte y te diga cosas que a ti no te van a caer bien, que no te van a gustar, y tú me ofendes y me tratas mal y me ofendes y quieres pegarme, quieres hacer lo que tú quieras, estás golpeando el cuerpo de Cristo, estás llenando la ira a Dios.
le está llenando la ira a él más bien, porque está golpeando el cuerpo de él, por cual yo te estoy hablando, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. No te estoy hablando de otra cosa, no más que es la palabra de Dios. ¿Sí entiendes? Analiza, amigo y hermano, tú que me estás mirando con cautela, abre la Biblia y vea los libros que te estoy diciendo, para que tú veas que ahí está la palabra de Dios. En el cielo dice la Biblia que no entrará ninguna cosa inmunda. Inmunda, ¿eh? Una cosa inmunda no entrará una cosa sucia. En el cielo entrará aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. Ese es mi hermano, el que hace la voluntad de mi Padre. Y el hecho que yo te diga que no estoy masticando el pecado, soy un pecador, con solo que yo te diga a ti, con solo que me moleste contigo, que me moleste, que me moleste yo, ya estoy en pecado. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Hay grados, pero no pequéis. ¿Te das cuenta? Me estoy metiéndome como molestándome, ¿no? Pero dice la Biblia, airados, pero no pequéis. Airado, pero no pequéis. ¿Te das cuenta? No la podía decir la palabra, pero la pude decir. Porque esto es así. Cuando tú estás hablando de la palabra de Dios, se puede trancar la lengua. Oye, el diablo es astuto. El diablo existe cuando escucha la palabra de Dios. Pero cuando el bestia del diablo, maldito es porque no va a ser perdonado por Dios. Dios no lo perdona al diablo. Tú tienes una ventaja porque Dios te va a perdonar en la tierra, si es que te arrepientes delante de Él. Dios no. Dios no perdona al diablo. Dios te perdona a ti mientras tengas vida. He escuchado gente que dice que Dios no perdona. Que Dios no perdona, dice. En vez de decir que Dios sí te puede borrar del libro de la vida y te convertirá polvo en la tierra. Eso no lo dicen. No lo dicen eso. Que Dios no perdona. He escuchado yo. La palabra de Dios dice en Ezequiel 18:32. Escucha. Ezequiel 18:32. Porque yo no quiero la muerte de nadie. Convertidos pues y viviréis. Si te conviertes a Cristo Jesús, le pides perdón, así seas asesino, narcotraficante, ladrón, pero si te conviertes a Cristo, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar y te va a decir, ven y no peques más. Cuando tú te arrepientas delante de Dios, ya tú no vuelves a andar a cometer ese mismo pecado, que es un pecado mal delante de Dios. Entonces, Dios sí te perdona. El que no te perdona es el diablo. Él más bien se molesta y te quiere atacar y te quiere llevarte y te quiere robar tu alma antes que tú te conviertas más profundo con Dios, que te conviertas más a Dios. Pero si eres débil, caes. Si eres débil, caes. Si tú no hablas con la escritura, no estás leyendo la Biblia,
no hablas con cristiano. Ahora, y si hablas con cristiano y rechazas la palabra de ese cristiano, está obrando el diablo en tu vida. Entonces, yo te digo, léete la Biblia, habla con cristianos, habla con gente que saben la palabra de Dios, que saben que hay que caminar por un camino recto. Enderezar los caminos torcidos, cerros y colinas, raza de víboras, les dijo Juan el Bautista. ¿Te das cuenta cómo les dijo? Enderezar los caminos torcidos, dice, porque el que viene enderezará cerros y colinas, caminos torcidos serán enderezados cuando Jesucristo llega, porque él regresa y va a enderezar todo. Y Jesucristo vino y enderezó todo. Aquel que estaba cojo lo enderezó. El que tenía el pecado y se arrodilló ante él, lo perdonó y se levantó y caminó. El que era prostituto, lo levantó. Le dijo a la mujer pecadora que los judíos la querían castigar, los fariseos la querían tirar piedras, a golpearla, a matarla, solo porque era prostituta. ¿Y ellos qué eran? Ellos eran unos prostitutos también. Lo que pasa que no tenían quien los juzgara. Pero cuando Jesucristo lo miraron los sacerdotes, le dijeron, ¿qué hacemos con esta mujer? Y le dijo Jesucristo, los queda mirando, le dije, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Ah? A ver, todos ellos se fueron. Tiraron todas las piedras y se fueron. ¿Qué le dijo Jesucristo? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No están, le dijo. Entonces levántate, que ni yo te acuso. Ni yo te acuso. Levántate, vete y no peques más. ¿Por qué ellos se fueron? Porque eran pecadores también. Jesucristo los afrentó a todos ellos. Por eso matan a Jesucristo. Porque Jesucristo les hablaba la verdad. Pero como ellos se engañaron solo porque Jesucristo resucitó. O sea, ¿qué hicieron? Y aún muchos lo odian a Jesucristo porque Él murió y resucitó y venció a la muerte y hizo las sinagogas la sinagoga de Dios, donde estaba, que Jesucristo llegó a Jerusalén. Estaban vendiendo borregos y todo. Yo he predicado todo eso libro por libro y versículo por versículo. Lo he predicado. Y están vendiendo todo. Vendiendo cosas ahí. Y a Jesucristo no le gustó. Y Jesucristo tiró todo. Ustedes han visto la película. Yo creo que la he visto como 2 veces, pero leo la Biblia, que es muy diferente. ¿Te das cuenta? En la Biblia está clarito todo. Cuando lees la Biblia y lees la Biblia de estudio y tener un buen oído, un buen corazón, a guardar la palabra de Dios, guardarla en tu corazón, no en la camioneta, no guardar la palabra de Dios en una camioneta, guárdala en tu corazón. Siempre tenés que tener la Biblia también de estudio, cualquier duda, y estar ahí siempre perseverando. Nunca apartarte de este libro de la ley, que de la ley es Dios, y meditar en él, en ella día y noche, en la escritura. Y entonces pueden ver que Jesucristo tiró todo: los bueyes, burros, ovejas, gallinas, pajaritos, volaron todos, y dijo: este es templo para Dios. No es un mercado, les quiso decir, que no era un coso de mercado donde vendían todo, que ahí es casa de oración, casa de oración, la casa de Dios, que es ahora es la iglesia. En aquella época eran sinagoga, la sinagoga, templos, le decían así, y entonces estaban vendiendo todo. A ver, un negocio, eso era un negocio. Como hoy en día también, si tú vas a las iglesias grandes, iglesias
de 20,000 personas acá en Miami o en cualquier parte del mundo que tú vayas, encuentras iglesias grandes. Si tú te das cuenta de 5,000 miembros de la iglesia, discípulos, y afuera están vendiendo todo. Afuera están vendiendo comida, ropa, libros. Mira, libros. Estos libros se deberían de regalar a todo aquel que es cristiano. No regalarle un libro a aquel que no lo va a leer, que no lo quiere, que no es cristiano. El que es cristiano se va a interesar por ese libro. A mí me regalaron 5 libros para cada uno de los muchachos que estábamos juntos trabajando. Y los muchachos me dijeron, no, llévatelos porque yo no los voy a leer. Imagínate, ¿tú crees que van a leer la Biblia estos muchachos? No van a leer la Biblia. Entonces, ¿le va a regalar una Biblia a alguien que no va a usar la palabra de Dios? No, hábleselas. Háblales la palabra de Dios, aunque la rechacen. Y si la rechazan, son hijos del diablo. No son hijos de Dios. Pero ellos creen en Dios, dice ellos. Pero el Dios es el diablo. Porque cuando tú les hablas, te la rechazan. Pelean contigo cuando les hablas la palabra de Dios. Pero dice el Señor, calmado Miguel, no quiero que seas igual que ellos de soberbios. Yo tengo la palabra y la mano y el puño puesto contra aquel que me rechaza la palabra. Dice el libro de Isaías 55, el versículo 6, si es que no me equivoco, o en el 7, dice, deja el impío en sus caminos y el hombre inicuo en sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Deja el impío que hable lo que quiera, que diga lo que quiera y que te rechace, déjalos con sus pensamientos de ellos, porque se van a condenar. El día que Cristo venga, se van a condenar. Todo se va a desvanecer, todo se termina en este mundo, todo. Mas mi palabra de Dios, dijo Dios, nunca se acabará. Nunca. Así que tú rechazas la palabra de Dios, una palabra muy importante. No te gusta que un hombre te predique. El que rechaza la palabra mandada, dijo Dios, el que rechaza la palabra de Dios mandada a la boca de los hombres, el que me rechaza la palabra que doy, que mando a los hombres para que les hable a la gente, y la rechazan, dijo Dios, mira, esa misma palabra te juzgará en el día del juicio. Esa misma palabra que tú me has rechazado a mí, que yo te he hablado, esa te va a rechazar en el día del juicio. Te la vas a recordar, Jesucristo. Esa misma palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no se rechaza. Escúchala. Si no te gusta escucharla, aguántate. Llora tú solo, algo. Pero si no te parece, lee la Biblia a ver si es que es cierto lo que esa persona está hablando. Dios los ha mandado. En Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bautizándolos también en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, pero soy mandado por Cristo Jesús, soy un enviado de Dios, soy un escogido del Señor, un escogido de Dios, porque Cristo he querido que yo hable su palabra. Yo no lo he querido, Él es que ha abierto y ha despertado mi espíritu para que hable su palabra de Él. Yo fui pecador, yo fui borracho, yo fui tomador, yo tomaba, yo hacía de todo, pero eso se acabó. Escuchaba música en mi carro, mi camioneta. En la otra camioneta que yo tenía, escuchaba tremenda música. Cuando yo me convierto, Jesucristo digo Jesucristo, ¿sabes por qué? Porque caminamos con Él, con el Espíritu Santo. Dios es el que está. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos.
Cuando le clamamos a Dios, Dios los oye. Y me hizo cambiar camioneta. Mira, en una camioneta. Me hizo cambiar hace 3 años. En el 2019 me bauticé. Busqué a Cristo Jesús. Y te voy a hablar testimonios más después a cómo yo entré a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y somos humildes. No somos ahí que porque tú tengas algo o vestir bonito. No. Vestir corregido conforme Dios diga. Decentemente como Dios gusta. Humilde. No quieras ponerte algo que Dios no te dice, que el Espíritu Santo no te dice, ponte esto. Entonces yo te digo en este día que Dios te bendiga, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Mañana es domingo, mañana Jesucristo se levanta de la tumba. Hace muchos años, más de 2000 años, que murió Cristo y Él se levanta el día de mañana. Que esto normalmente lo hacen los católicos, pero nosotros como cristianos lo hacemos con la Biblia, recordando siempre, todos los días del año, recordamos la muerte de Jesucristo. Cuando yo voy en mi camioneta y escucho música de Cristo, música cristiana, bien, música que te habla, que te hace hasta llorar, te hace llorar. Allí el Espíritu Santo te hace llorar, te hace quebrantarte. A llorar te hace Jesucristo, el amor que tú le tienes a Él. Ese es amor de Dios. Y tenemos que amar al prójimo también. Porque ¿cómo decimos que amamos a Dios, que no lo hemos ni visto, si no amamos al prójimo que lo miramos? Muchos no, muchos dicen que aman al prójimo, pero no aman a Dios, dice, pero no aman al prójimo. Yo no entiendo si hay que amar a su hermano. Ama a su hermano, porque eso no es así. Así que Dios les bendiga. Termino con este video y pendiente para el otro video. Dios les bendiga. Saludos. Que la paz de Dios con todos.